Yo les recuerdo que hoy en Esferas, aquí a través de Canal 44, estamos analizando los mitos y las realidades de la reforma de la ley laboral federal que se aplicó en estos momentos y que está siendo revisada en el Senado de la República. Están con nosotros la doctora y académica Raquel Partida Rocha, el maestro Adán Romero Mesa y el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, los tres expertos especialistas en esto del estudio del derecho laboral. Gracias por asistir con nosotros. Hablábamos en el corte. Yo más que especialista del tema de derecho laboral, soy socióloga del trabajo, soy fundadora de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo en este país y en América Latina formamos la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo. Es importante señalar el contexto que existe en América Latina de reformar y reestructurar el tema laboral. Aquí hay un problema de origen. A partir de las crisis económicas que se han dado de la década de los 80, los países latinoamericanos y los europeos empiezan a flexibilizar el trabajo y a crear nuevas categorías y formas laborales. La Ley Federal del Trabajo en México no permitía la flexibilidad y la precariedad, la movilidad, y eso forzaba a que las empresas y que el sector productivo estuviera presionando para que se lograra una reforma estructural en el mundo del trabajo. También hay otro antecedente importante: el Fondo Monetario Internacional tiene varios sexenios pidiéndole a los presidentes de la República en este país de que se reestructure la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Y esto con qué objeto? Con el objeto de tener mayores préstamos en nuestro país en el tema laboral. Como ustedes saben, hay un proceso de globalización, de reestructuración económica, y eso lleva a las empresas a ser más competitivas. Hay una competencia global desmedida y una manera en la que México compite no es en innovación y tecnología, es en el abaratamiento de la mano de obra, en la precariedad del trabajo. Nosotros vamos a competir con esta reforma que ya bien los colegas señalaban de manera técnica, en donde están las modificaciones, en que vamos a tener una mano de obra más precaria, más económica, y en ese sentido vamos a ser más competitivos. Eso lo piden las empresas transnacionales, como cuando vemos nosotros en los artículos, en los diferentes artículos de la Ley Federal del Trabajo, que ahorita mis colegas aquí tienen la ley, no sé, son 1100 o 1000, ¿en qué vamos ahorita? Son 1010 artículos. 1010 artículos, en donde se centra la modificación es en el trabajo flexible, en el outsourcing. Y el outsourcing, hay que recordarlo, lo decíamos aquí, en Jalisco fue Jalisco el pionero del outsourcing a través de la industria maquiladora electrónica, en el caso concreto de IBM. Existen estudios especializados, sistematizados, que hemos demostrado de la manera de cómo se ha dado el outsourcing y cómo precarizó el trabajo. Y Jalisco permitió en los diferentes esquemas de los gobiernos priistas y panistas en que se diera esta modificación de manera muy sui generis, como bien señalaba el doctor Adán Romero. Ya existían esas modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, la flexibilidad y el outsourcing. Tan es así que teníamos ya desde la década de los 80, que fue parte de mi tesis doctoral mostrarlo, ya teníamos a DETEC, teníamos una serie de agencias subcontratistas que los mismos gobiernos locales les permiten, sí, claro, esos permisos, por así claro, decirlo. teníamos a Manpower, y aparecen todas estas. El asunto es ahora ¿legalizarlo? Legalizarlo. Ahora lo quieren hacer como lo hicieron en Chile, el teletrabajo, el trabajo a domicilio. Lo que se hizo en Chile fue legalizarlo y que todas las estructuras de gobierno lo autorizaran. Entonces se va a hacer una cosa muy similar a lo que sucedió en Chile, a lo que ha sucedido en España, y bueno, eso es como el contexto, ¿no? Y el otro asunto que es importante, que no pueden olvidar los televidentes, nuestros televidentes, es esta nueva esfera de competencia global desmedida, en donde México y los países latinoamericanos competimos, insisto, en el abaratamiento de la mano de obra, de la fuerza de trabajo. Pero esto nos va a llevar a una espiral sin fin, porque China tiene la mano de obra más barata del mundo,
con condiciones laborales diferentes a las nuestras para sus trabajadores, ¿no? E incluso en su calidad de vida, en términos generales, un chino tiene acceso mínimamente a la educación media superior, ¿no? De forma gratuita, y nosotros aquí no garantizamos en ningún sentido eso, ni mucho menos la salud, ni mucho menos otros aspectos, ¿no? A ver, a mí me gustaría nada más brevemente decir ahorita que menciona China, está ocurriendo en el mundo un fenómeno muy interesante. Yo creo, y soy un convencido en este sentido, de que la época del pleno empleo, como existía antaño, ya no va a volver. Yo creo que la cuestión de la hipertecnología ha evolucionado tanto y ha cambiado tanto las formas de producción de bienes y de servicios que el trabajo tradicional ya prácticamente es una especie en extinción. Y no solo se refleja en la cuestión estrictamente laboral, que además es un derecho humano conforme al artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en la economía. Si alguno de los televidentes ha escuchado hablar del grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ellos tienen una característica: es más grande su trabajo informal, su sector informal de la economía, que el trabajo formal de la economía del empleo. Todo el mundo trabaja, pero no todo el mundo lo hace empleado. Y en este punto creo que también es importante decirlo. En China, por ejemplo, en India llega hasta casi el 90% la informalidad laboral. Claro. En China llega al 80%. Solo hay un país en América Latina que se compara, que es Bolivia. Esto es, 8 de cada 10 son informales. En México, si nosotros vemos las cifras, dice el INEGI que tenemos 15 millones de informales. Eso no es verdad. No es cierto. Tenemos cerca de 40 millones de trabajadores en el sector informal de la economía. Y en este punto es interesantísimo decir que allí detrás del sector informal de la economía se esconde el crimen organizado. Por eso creo que uno de los grandes adeudos de esta ley, a mí al parecer, en mi opinión muy particular, es precisamente que no aborda el tema del trabajo informal. Cuando la Organización Internacional del Trabajo, desde finales del siglo XX, viró del trabajo formal a vigilar el empleo informal. Porque es donde se generan normalmente la piratería, donde se generan también la cuestión de colocarse en las calles sin permiso, sin autorización y en grupos, ¿no? Así es. Yo creo que, tomando en cuenta todo lo que ustedes están diciendo, no hay que olvidar que esto es únicamente, como decía el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, son Sin embargo, son contempladas muchas cuestiones muy interesantes. Yo no coincido con lo que comentan en cuanto a que esto se va a abaratar más la mano de obra. Realmente, si analizamos y revisamos la ley en todo su contexto, lo que están tratando de hacer es que se especialicen. Es decir, están tratando de hacer que se hagan más competitivos. Doctor Adán, vamos a ir a una pausa. Licenciado. Ah, el licenciado, muy bien. Pues, pero está bien, sabe más que nosotros de esto. No creo. Pero vamos a ir a una pausa y voy a leerles una información que acaba de generarse precisamente ahorita y lo seguimos platicando. En un momento más regresamos aquí en Esferas. Por favor, no le cambien.